una Renault Grand Espace y de repente el volante se quedó bloqueado como cuando el coche está apagado. Para tu garaje, si tuvieses un espacio de 3 coches. Ideal. Ideal. Sin presupuesto. No, sin ser billionaire. Y en 2 semanas firmé como un contrato conmigo mismo y dije, tengo que subir 90 vídeos al mes, y al final llegué a los 100.000 seguidores en 23 días. Bueno, bienvenidos a otro podcast. Estamos inaugurando esta sección con algo ahora un poquito más pro y sobre todo con un invitado muy guay, Johnny Stock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo te voy a llamar Juan, ¿vale? Sí, mejor. En la vida real me llamo Juan, la mayoría de mis amigos me llaman Juanito, de hecho, pero sí, en redes sociales Johnny Stock. Vale, entonces sí, le llamo Juanito, sí. Bueno, para hacer un poco como introducción, somos familia. Entonces, claro, la reacción de llamarte Johnny Stock es un poco raro, ¿sabes? De hecho, me hace mucha gracia porque yo hablo con X o con Y y digo, pues mira, tengo un primo que no sé qué, y dice, coño, es Johnny Stock. Te lo prometo, ahora te lo cuento, pero te lo prometo. Tío. Es brutal, es brutal. Bueno, pues uno de los primeros invitados, quería que fuese él. Ahora os contamos por diversas casuísticas. Empezar el podcast, que además lo quiero hacer como una pregunta recurrente siempre que haga podcast, ¿vale? Sí, vale. Primero, ¿cuál es el primer coche que tuviste o que condujiste? Que he tenido el Lotus Elise que tengo ahora mismo. En propiedad. Y que conduje, pues probablemente sería una Renault Grand Espace que tenían mis padres. Eso es. Bastante machacada, que desde ya está en un desguace porque, bueno, llegó un momento en el que iba yo un día conduciendo y de repente, como no sé exactamente qué pasó, pero como que no sé si fue la dirección asistida o algo así, se rompió y de repente el volante se quedó bloqueado como cuando el coche está apagado, que no puedes moverlo, que tienes que girar la llave para que te deje girar el volante. Iba yo circulando, bajando del Clavín por Guadalajara y de repente el volante se me bloqueó en marcha. Y tuve suerte de que pude parar. Sí, fue como que se apagó el coche, los frenos, también estaba el freno como cuando el coche está apagado, que está como muy duro. Que pierdes como el servofreno, supongo que será o algo de eso. O sea, todo lo que es asistido se te fue a tomar por saco. El coche de repente murió, tío, y yo no podía ni girar. Y apretando el freno ahí más o menos conseguí parar y tal. Y ya después de esa dijimos, bueno, yo creo que el coche Pero escucha, ¿eso era en la zona de curvas? No, ¿cómo? Era pasado. O sea era ya una zona... Si hubiera sido la zona de curvas, lo habría estampado seguro, segurísimo. ¿Contra alguna casa? Sí, contra el primer muro, contra la primera curva, lo que fuera, ¿sabes? O sea, porque es que no podía girar el volante, ¿sabes? No, eso sí que es una caja de muertos, ¿eh? Sí, Madre total. de Dios. Sí, además tiene forma de vehículo funerario encima. Vale, entonces, dentro de este primer inicio, quiero preguntarte una cosa que a mí me gusta mucho preguntarle a la gente con la que trabajamos y en plan ya de los concesionarios, de mi equipo y tal. Yo siempre me lo planteo cuando ya empezamos a hablar un poco y digo, si tuvieses que elegir 3 coches para tu garaje, si tuvieses un espacio de 3 coches. Ideal. Sin presupuesto. No, sin ser billionaire. Vale. O sea, ponemos un máximo de millonario. ¿Vale? Vale. O sea, pasta, pero tiene que ser, la condición es que tiene que ser uno daily. Vale. Uno de diversión o de disfrute, sí. ¿vale? Y otro familiar. Vale. ¿Cuáles serían? El familiar probablemente un Mercedes GLS. Bien guapo. El daily... es que te diría un RS6, pero es un poco lo mismo, que el mismo concepto, ¿no? Bueno, además, es un buen daily también. Pero bueno, no sé, a lo mejor un M2 o algo así. Pequeño, divertido, rápido por la ciudad, tal. A mí me gustan los coches del día a día, que yo quiero que sea un coche divertido, no que sea aburrido, la verdad. Bueno, yo conduzco todos los días un Lotus Elise, o sea, que más radical que eso tampoco, un Caterham o algo así, tampoco hay mucho más, ¿sabes? Y luego coche de fin de semana, sin duda, bueno, para mí ahora mismo sería un Lotus Exige V6, que espero que sea mi próximo coche. Y si no, un Ferrari 458 probablemente. El último V8 naturalmente aspirado. Sí. O un McLaren 600 LT probablemente también. El que lleva el escape por arriba, que es la versión más radical de ese. Es una locura cómo sale fuego de ese, ¿eh? Sí. Y con los buckets del Senna y todo. Ese coche me gusta bastante también. Eso... o sea, sé que es amigo de un amigo, que hay uno aquí no sé si es en Boadillo, en La Moraleja, no sé dónde vive el chaval, que lo tienen. Y yo le sigo, y cada vez que... Bueno, ahora ya no sube casi cosas, pero cada vez que subía eso de cómo petardea, cómo el escape fuego, es espectacular. Digo, qué locura. Sí. Qué locura. Sí, brutal. Sí.
Oye, pues de puta madre, ¿no? El garaje. Hombre, muy garaje, ¿no? Pues garaje, Sin hostia. ser de billionaire, porque si no me podría conexionar No, de todo, ¿no? Pero- no, eso ya es demasiado. Ahí el problema está en que tú has pensado en ti, pero a lo mejor, que no se malinterprete, pero ¿y si lo coge la mujer? Que a lo mejor la mujer no está... Hombre, pero con el M2 se apaña perfectamente. yo ¿Le pones creo, en ¿no? modo eco? Sí, no. No tendrá es un modo coche eco. pequeño, tal, es fácil de conducir. Yo creo que se apaña. Bueno, sí. Bueno, cambiaría el M2, ¿sabes por qué coche lo cambiaría? Un GR Yaris. De Un daily. GR Yaris, ¿eh? Más pequeño, más divertido probablemente, un GR Yaris manual. ¿Un G De manual? daily. No. Es que a mí solo me gustan los coches manuales, tío. Madre de Solo me Dios. gustan manuales, Aquí estamos, o sea, tú manuales y yo solo automáticos. Yo sí, o sea, yo es que... De verdad. Para el coche familiar, el grande, el GLS, no creo que se haga ninguna versión manual. No hay manual. No hay, ¿no? No. Ese no me importa. Pero para el resto yo prefiero manual siempre, tío. Es que me parece muy divertido, la verdad. Bueno, no sé, o sea... hay gente para todo, pues hay gente que se compra un coche de la hostia y pues luego hace ¿Pero no así. te parece más divertido, tío, ir downshift de tercera a segunda, punta talón, tío? Es muy O divertido. sea, ¿sabes qué pasa? Que mola, o sea, yo lo tendría para ir un día a track days. O sea, de track days al circuito. Y al O sea, resto de día no. ¿Para qué coño quiero estar embragando? ¿Qué cojones? Le doy a las palanquitas y subo y bajo marchas. Tío, a mí me encanta. A mí me encanta. Bueno, volviendo, antes de ir al tema de los coches, que podemos estar aquí hablando además Sí. un montón, sobre todo con este pique de tú te llevarías muy bien con Nacho, con mi compañero, Sí. que está ahora mirando, de hecho me ha hecho algunas preguntas para el tema de la importación, porque está mirando de importarse un M3, que están súper baratos. Son muy baratos. ¿De qué generación? Del 16, 18 o algo así, del 2000. Sí, o sea, eso es F80 yo creo, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que Eso, es que no, BMW concretamente no me gusta. Sí. estamos jodidos, ¿eh? Vale, yo te quería empezar porque, como hemos dicho, eres Johnny Stock, pero es que lo conseguiste en un año. ¿En un año cuántos seguidores conseguiste? 1 millón y pico. 1 millón y pico en TikTok y en Instagram, que es como más... No sé cuánto conseguí en Instagram el primer año, pero en torno a 100.000, 200, yo 200. creo, una cosa así. ¡Qué locura! O sea, mi progresión, yo cuando empecé, yo empecé en redes sociales porque un amigo mío, estábamos terminando la carrera, yo estaba trabajando en un banco de inversión, haciendo las prácticas, y entonces un amigo mío de clase y de la uni, y le conozco de toda la vida desde pequeños en realidad, de repente un día llegó y me dijo, oye tío, he empezado en TikTok a hacer vídeos sobre marketing, porque en aquel momento a él le encantaba el marketing y tal, y hacía vídeos de, pues esta campaña, de no sé qué, esta tal, mira qué interesante, esto, lo otro, y me dijo, llevo 3 meses y tengo 90.000 seguidores en TikTok. Hostia, y me ¿no? están empezando a contactar las marcas para pagarme para hacer unas colaboraciones y tal, y Con, no sé con qué. 90.000 en TikTok. Sí, Joder. es que 90.000 en TikTok en aquella época era mucho más de lo que es ahora. Claro. A día de hoy no es tanto eso. Y yo me quedé flipando porque yo, para empezar, de redes sociales no tenía ni idea y yo era el típico que tenía una cuenta de Instagram en la que subía una foto al año y ya Sí, está, sí, ¿sabes? sí, O sea, totalmente. yo no estaba para nada metido en redes sociales. Pero empecé a ver lo que estaba haciendo mi colega y tal, y me dije, joder, esto es muy interesante, yo ahora que estoy trabajando en banca de inversión, pues a lo mejor puedo hacer lo mismo, pero de finanzas. Y entonces dije, mira, me voy a tomar 2 semanas para investigar TikTok, era al principio TikTok, investigarlo a muerte, ver cómo funciona esto, ver cómo puedo hacer que mis vídeos funcionen y tal. Y en 2 semanas firmé como un contrato conmigo mismo y dije, A full. tengo que subir 90 vídeos al mes, obligatoriamente, Qué locura, ¿eh? y no puedo parar hasta que llegue a 100.000 seguidores. En plan, ese es el contrato. Hostia, ¿y cómo lo hiciste? En plan, ¿te hiciste una batería de...? O sea, te pusiste... Era algo loco? terrible, tío. Es que 90 vídeos al mes no es que puedas hacerte una batería para estar 2 semanas luego sin... O sea, era todos los días, tío. Todos los días. Siempre a me full. faltaban vídeos. Siempre me faltaban vídeos, hasta todo el día. Y bueno, entré en un estado de obsesión brutal, la verdad. O sea, en mi casa dicen que esa época estuve bastante insoportable porque no sabía hablar de otra cosa que de TikTok, tío. Pero bueno, lo bueno es que con esa obsesión lo pillé muy rápido y al final llegué a los 100.000 seguidores en 23 días. ¿En 23 días? 23 días de Hostia 0 a puta, ¿eh? 100.000 también era otra época. A Ya. día de hoy eso es... Yo no sería capaz de hacerlo seguro. Pero esto era 2021. O sea, no era la mejor época fue en la pandemia Sí. y la segunda mejor época fue después. Aunque realmente las redes sociales yo pienso que ayer fue el mejor día y mañana el peor, ¿sabes? Totalmente en de plan, acuerdo. cada día que pasa es más difícil y más difícil y más difícil y más difícil.
Entonces, pues eso, llegué en 23 días, mucho antes de lo que esperaba. Yo en mi cabeza pensaba que en 3 meses más o menos podía conseguirlo. Y entonces dije, joder, voy a parar ahora, que estoy creciendo, le he pillado el tranquillo, ya sé cómo funciona, no es momento de parar, tío, es momento de seguir, ¿sabes? Y entonces ahí dije, vale, el contrato ahora es conseguir 100.000 de media al mes, 100.000 seguidores de media al mes. Y estuve manteniendo esa media hasta que llegué al millón, que al final llegué al millón en 8 meses, o sea, empecé en enero, en agosto ya estaba en el millón, y ahí fue cuando ya dije, bueno, vale, ya puedo ir un poco más calmadito, Qué locura. no tengo que subir tanto y tal, pero 100.000 sí. al mes. O sea, no era 100.000 todos los meses, pero el mes que hacía 50, al mes siguiente hacía 180 y tal, y la media pues salió un poco más de 100.000 porque en 8 meses fueron 1 millón. Y así es como fue, tío. Qué locura, tío. O sea, vale, y entonces mi pregunta es, ¿y entonces en qué momento empezaron las marcas a contactarte? Cuando ya, o sea, me has dicho que ¿cuánto? ¿En 21 días? En 23 días tenías 100.000. ¿Cuándo empezaron a contactarte las marcas, a interesarse por las promociones y demás? Yo en aquel momento tenía en la cabeza primero el número de los 100.000 porque como yo no tenía ni idea de este mundo y a mí me habían dicho, oye, con 100.000 como que ya puedes empezar a colaborar con Milecast y tal. Por eso tenía ese primer milestone, ¿no? De llegar a esa meta. Y pues a los 2 semanas de empezar me llamaron de la agencia que me representa a día de hoy. Luego al final estuvimos un tiempo para firmar el contrato porque había algunas cosas que yo decía, oye, esto, ellos lo otro, tal, y no sé qué. Pero bueno, al final, al mes y medio ya estaba firmado el contrato y la primera campaña pues a lo mejor la hice a los 2 meses y medio de haber empezado, una cosa así. 2 meses y medio. ¿Y se puede decir por cuánto? Fue una mierda, tío. O sea, de hecho, yo estaba bastante que decepcionado porque yo más o menos sabía cuánto se cobraba porque mi colega también estaba cobrando. Y me llegó la primera campaña, creo que fueron 400 euros masiva. Vale. Por 1 o 2 vídeos. Ajá. Y yo esperaba por lo menos 800. Entonces me pareció una mierda, pero es verdad que bueno, fue por un vídeo o 2 vídeos, que en aquel momento yo era un estudiante de prácticas y ganaba 300 euros al mes, ¿sabes? Coño, y que era la primera Claro, o sea, no es que me sentara mal ni nada, sino que dije, bueno, vale, pues ya está, esto la primera va a tocar cobrar poco y luego ya cuando tal, pues ya empezaré a cobrar más y tal. Y sí, es verdad que, y además fue una campaña como un poco desastrosa porque, bueno, había problemas con el cliente y tal, y encima creo que luego no pagaron a la agencia. Porque la agencia te paga a ti. Claro, la agencia intermedia es la que tiene mis derechos de representación y entonces ellos son los que se encargan de pues, buscar a los clientes y tal, y no sé qué. Normalmente suele estar bien tener una agencia, por lo menos en mi sector, porque en mi agencia estamos prácticamente todos los influencers de finanzas, de forma que pueden negociar con grandes entidades, con influencers en pack. Es decir, si voy yo solo a pedirle una colaboración a, imagínate, el Revolut o Santander o quien sea, no me van a hacer caso porque no pueden estar gastando tiempo para un solo tío y tal. En cambio, la agencia puede ir con 5 perfiles de golpe, presentar un presupuesto y para el cliente es muchísimo más fácil también. Claro, sí, no, además es que yo entiendo que además para los clientes el diversificar en no solo meter en un tío, sino meter en 5, en 10, en los que sean y decir, oye, tengo un presupuesto, además los presupuestos entiendo que los que tienen son altos para este tipo de campañas, sobre todo bancos y demás, entonces dirán, oye, pues tengo esto, divídemelo como te dé la gana y que me salgan resultados y a tomar por saco. Claro, y que también para el cliente significa prácticamente la misma cantidad de trabajo que si tuviera que, o sea, coger a todo el mundo, que si tienes que ir de uno en uno con todo el mundo, al final tardas el triple. Claro, bueno, trabajas una vez en vez de 8. Claro, a eso me refiero, justo. Claro, sí. Hostia, ya ves. Y luego también que mi agencia, es que en mi mundo las agencias como que tienen muy mala fama porque hay muchas agencias de influencers y de publicidad y tal que te hacen el lío, ¿no? Que te dicen, oye, nosotros solo nos vamos a llevar un 20% por la intermediación y la negociación, digamos, y luego tienen otra cosa interna que ellos llaman el margen, que es que si a ti te digo, oye, ¿tú estás dispuesto a hacer la campaña por 2.000? Y tú dices que sí, luego me voy al cliente y le digo, oye, ¿tú estás dispuesto a pagarme 5.000? Sí, pues los 3.000 entre medias me los quedo yo de margen, más el 20% de intermediación que has firmado y tú no te enteras. Siempre hay problemas con eso, pero yo con la agencia que estoy llevo 3 años y estoy muy contento porque son de las pocas gentes de este sector que son gente honesta, que siempre, y además que me han hecho muchos favores también y me han tratado muy bien desde siempre. Y además es que en tu caso, o sea, bueno, en el caso de tu agencia,
trabajan con muchísimos perfiles y de tu sector de la mayoría, entiendo. Claro, es que además tienen como casi un monopolio de los influencers de finanzas. O sea, yo te diría que en España hay 2 agencias de influencers de finanzas y la mía, que se llama Flake Agency, pues tendrá en torno al 70%, diría yo, una cosa así. Qué bueno, qué bueno. Entonces está muy bien porque todas las entidades financieras conocen Flake y todas van directamente a Flake y todo te llega más o menos sencillo, digamos. Sí, sí, que además es que incluso a ti te sale más rentable estar con la grande, digamos, porque te van a salir más campañas y... Probablemente por mi cuenta solo no conseguiría tantas, o a lo mejor sí que conseguiría tantas, pero me supondría el triple de trabajo. Claro, porque a día de hoy a mí negociar. simplemente me llega la campaña, una vez está negociada, una vez ya han cerrado el precio y ya casi está firmado el contrato, me llegan: Juan, esta propuesta, tantos vídeos, esta entidad, ¿te parece bien? Sí, ya está. Claro, y además es que también lo pueden hacer así porque a ti te llega, tú dices que no y el de al lado dice que sí. Claro, también. Entonces es mucho más rápido, mucho más sencillo para todos al final. Sí, la verdad que funciona muy bien. Vale, entonces, viendo todo esto, viendo que es tan grande, que es un, o sea, es un sector que, sobre todo el tema de las finanzas, además entiendo que se paga mejor que otros. Sí, y están demás, mejor pagados que otros sectores, sí. te voy a hacer una pregunta picante. Venga. ¿Cuánto es lo máximo que has facturado en un mes? Bueno, puedes darme un rango si quieres, ¿eh? No lo sé. Es que facturado, es que también depende, dependiendo de qué principio uses, porque si es el de Vengo o si es luego cómo te interesa a ti emitir las facturas y tal, no lo sé. Pero bueno, de Vengo, que es el estándar en contabilidad, digamos, yo diría que es entre 15 y 16.000 euros o algo así. De facturación, lo que pasa que en mi sector facturación y beneficio es lo mismo. Ya, bueno. Porque mis gastos son una aplicación que vale 15 euros al mes que utilizo para editar los vídeos. Ya está. O sea, esos son mis gastos. Ostras, eso también es una putada, ¿eh? Sí, pero bueno, yo qué sé. También yo lo prefiero porque yo creo que así llamo menos la atención de Hacienda, la verdad. Si eres un autónomo que no se mete ni un taxi, ni una comida, ni un nada, ni tal, supongo que no parece sospechoso y me ahorraré pensiones, la verdad. Pero bueno, yo qué sé, es así el sector y ya está. También podría, yo qué sé, empezar a meterme gastos de todos lados y tal, pero es que tampoco lo necesito, ¿sabes? Bueno, o que con esa income cojas y hagas, me lo invento, un canal de YouTube y me contrates un equipo que te edite los vídeos y no sé qué. O sea, no, me refiero, no tienes equipo como tal. No tengo nada, solo y ya está. nada. Sí que es verdad que tengo compañeros del sector que sí que tienen un poco más de equipo, pero es que yo soy bastante eficiente por mi cuenta, la verdad. O sea, yo en grabar el vídeo a lo mejor tardo media hora, en editarlo me lo edito yo en 10 minutos y en 10 minutos está hecho. No tengo que estar pendiente de otro tío, oye, tal vídeo, tal día lo necesito, tal, porque está el cliente esperando, tal. Es que me supone 10 minutos y ya está. Claro. Entonces, ¿sería más cómodo tener otro tío? Sí, pero por tiempos a lo mejor no me interesaría tanto. Además, es que el tipo de contenido que haces tú creo que es bastante sencillo de editar. Es muy fácil, tío. Es hacer los cortes, poner subtítulos. Ya está. Y si es un texto de lo típico con el asterisco de que te Un ponga disclaimer, lo del banco, sí, pero es que o sea, te metes en CapCut y ya está, tío. Total. Muy sencillo. Muy guay. Vale. Volviendo al tema del mundo del motor. ¿Tienes un Lotus importado? De Inglaterra. De Inglaterra. ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿por qué un Lotus? ¿Por qué importado? Es un poco raro, la verdad. En España, bueno, y en todos lados yo creo que hay muy pocos porque se fabricaron pocos. Pero sí, bueno, a mí desde pequeño me han encantado los coches, las motos, todo lo que tiene ruedas en general y motores me gusta. He pasado por 50 millones de cosas distintas. Y bueno, pues desde hacía tiempo yo había visto los Lotus. Al principio era un coche que no me llamaba la atención porque yo los veía y veía que tenían... Lo que me llamaba la atención de estos coches, digo, son chulos, pero tienen pocos caballos, ¿no? Veías que tienen claro. 200 caballos, 180, tal... Y decía, no les veía la gracia y tal. Pero hace 2 años como que me puse bueno, pues a investigar más y tal y no sé qué. Y claro, cuando empiezas a investigar te das cuenta de que es digamos un tipo de coche muy, muy, muy concreto, o sea, del que nadie más hizo coches así en esa época. Probablemente porque son difíciles de vender. También. Seguramente. Pero es un tipo de coche muy, muy concreto, muy especial, o sea, con un solo objetivo, que es que el coche pese lo mínimo posible
Y Lotus estaba dispuesto a quitar cualquier tipo de lujo o cosa que pesase. Pero cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, la mayoría de coches como el mío ni siquiera no tienen aire acondicionado, no tienen altavoces, no tienen radio, no tienen moqueta, no tienen insonorización. El mío tiene moqueta, aire acondicionado, radio y tiene ABS. Hay muchos coches que no llevan ABS ni servofreno porque eso pesa. Claro, ¿sabes? Para los ingenieros de Lotus es una locura. El mío era como spec de lujo, ¿sabes? Pero vamos, que tenga moqueta, por ejemplo, es que solo tiene moqueta en la mitad del interior. La otra mitad es el chasis de aluminio expuesto que lo tienes aquí, al lado de la pierna, lo tocas así, ¿sabes? Y entonces cuando empecé a investigar sobre estos coches me fliparon porque dije, joder, es que no hay nada parecido, no hay nada que pese tan poco, que sea tan ágil y con una dirección tan directa. Es que no hay nada Muchas parecido. Sensaciones, son unas sensaciones muy fuertes. Sí, y también me llamaba la atención el hecho de que, estos coches son como súper desconocidos, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, yo el único Lotus Elise que he visto en mi vida es el mío. ¿Ah, sí? Nunca he visto otro. He visto Paganis, he visto Koenigseggs, he visto Zagatos, he visto Bugattis, he visto 2 Bugattis, Joder. he visto toda clase de coches y el único Lotus Elise que he visto es el mío, que es algo un poco que dices, joder, ¿cómo es posible, tío? Claro, sí, es verdad que, o sea, yo sí he visto algunos, pero lo típico de concentraciones de coches o... Claro, yo es que he ido poco a concentraciones, o... si hubiera ido seguramente habría visto algunos. ¿Sí? Claro, sí, pero lo típico lo ves parado, o sea, no lo ves circulando por la calle. Ya. De hecho, yo vi una vez uno, o sea, aparte del tuyo, o sea, que no estuviese expuesto y demás, en Boadilla del Monte. ¿Ah, sí? Ya está. Ya ves. No he visto más. Pues yo solo he visto ese. Otros modelos de Lotus sí que he visto. O sea, por ejemplo, hay un Evora por mi barrio que siempre está dando vueltas. El Exige V6, que es que espero que sea el siguiente, he visto uno también. Eso te voy a preguntar ahora. Pero poco más. Vale, lo primero, antes de pasar al siguiente, o sea, para la gente que le mole el tema de importación y este tipo de cosas que a todos nos llama la atención, ¿cómo es, lo primero, cómo es el importarlo? Y lo segundo, ¿cómo es conducir con el volante al revés? Bueno, importarlo es un poco peñazo. Esa es la parte negativa, ¿no? La parte positiva es que te ahorras mucho dinero y en algunos casos incluso no tienes elección porque, por ejemplo, ahora mismo Lotus Elise en España a la venta solo hay uno con el volante a la izquierda en nuestro lado y es un coche que francamente está bastante machacado por lo que parece, por lo que he visto. Entonces, si te quieres comprar uno... ¿Y cuántos Elise hay, por curiosidad? ¿A la venta? En general, sí. A la venta ahora mismo creo que hay 4 en España. ¿Uno de ellos el tuyo? Uno de ellos el mío. ¿Está a la venta, chicos? Está a la venta, aunque a lo mejor se vende este sábado, ya veremos. En general, en toda la península, no sé cuánto será el número total, pero seguramente será en torno a 60 coches, 70 coches, diría yo, una cosa así. Muchos me parecen también, ¿eh? A lo mejor son menos, no lo sé, pero entre 40, 60, 70 será una cifra así, más o menos. Entonces, el proceso de importarlo pues es un poco peñazo porque te tienes que ir a otro país, tienes que investigar cómo están los coches de allí, porque lo típico de Inglaterra no es que los coches tengan óxido, ¿no? Es claro, lo típico eso te iba a que se oye, preguntar también. que eso en España no es un problema en la mayoría de zonas de España, pero si vas a comprarlo allí sí que te tienes que preocupar de eso. Lo bueno de los Lotus Elise es que el chasis es de aluminio y la carrocería es de fibra, entonces no se oxida, lo único que se puede oxidar son los brazos de la suspensión, pero que eso lo puedes ver fácilmente, giras el volante, miras y lo tienes, ¿sabes? No es que te la puedan colar mucho con esto. Con el resto de coches sí que hay muchísimos coches oxidados. Y, o sea, eso no es un mito. O sea, tú estás en Irlanda o en Londres o en Inglaterra y vas por la calle mirando los coches aparcados por la calle. Muchos tienen agujeros de óxido en la carrocería. O sea, que no hace falta que te tires debajo del coche para mirar el chasis, que en la propia carrocería ves que hay mucho coche machacado. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues tienes que encontrar un coche, buscar una forma para pagarlo en libras, una transferencia o algo que le llegue al momento, porque si no tienes que quedar ahí esperando 3 días a ver si le llega la transferencia, tal, no sé qué. ¿Cómo hiciste tú eso, por curiosidad? Pues yo lo que hice fue decirle al dueño, porque yo se lo compré a un propietario, no a un concesionario, y le dije, oye, esto va a ser un lío, ¿por qué no te haces una cuenta en Revolut? Yo tengo una cuenta en Revolut, tengo mis libras en Revolut, transferencia instantánea y los dejamos de rollos, porque si no podemos estar aquí esperando a que desde mi banco español me cambien el dinero por libras y luego te lo manden a ti. Pues te van a cobrar además un pastizal, claro, por la transferencia internacional además. Es que esa es la cosa, tienes que buscar una forma barata de cambiar el dinero, porque a mí en mi banco tradicional para cambiar el dinero me pedían una comisión de 700 euros, solo por cambiarme el dinero. 700 pavos. Entonces tienes que buscar una forma de hacerlo, que si queréis un truco lo que puedes hacer es pagar el plan barato de Revolut, que son 8 euros al mes y te dejan cambiar a divisas sin comisiones. Entonces
8 euros es lo que me costó cambiar todo el dinero. Ya ves. Y luego pues te tienes que volver de allí. Tienes dos opciones, el Eurotúnel desde Folkestone hasta Calais en Francia y luego seguir conduciendo hasta tu casa, que es la opción que hice yo, pero guapo. Si vuelvo creo que voy a hacer la segunda, que es volver en barco. Hay dos puertos en el sur de Inglaterra, Portsmouth y Plymouth, y desde ambos salen barcos hasta Santander y hasta Bilbao. Es verdad que es un barco medio estilo crucero, es como un crucero cutre, digamos, en el que puedes meter el coche y tardas como 28 horas en llegar a España, una cosa así. Pero bueno, puedes estar en el barco trabajando, haciendo tus cosas, en vez de meterte 20 horas conduciendo. Pero bueno, que la otra opción tampoco es mal. Yo volví conduciendo y tampoco es para tanto. Coño, te acabas de comprar un coche, lo vas disfrutando. Yo estaba que no ni me lo creía, tío. O sea, a mí se me hizo hasta corto, ¿sabes? O sea, ya ves. Y eso que no es un coche precisamente para hacer viajes largos, ¿eh? Total, no es que el vas, coche que vas en el ahí que quieres hacerte 20 horas. Como una tabla. Total. Ya ves, ya ves. Pero sí, y luego pues una vez lo traes a España, papeleos. O sea, tienes que pasar una ITV de importación, tienes que pagar aduana, tienes que pagar IVA, tienes que pagar ITP, eso, tienes que matricularlo. ¿Cuánto cuesta, más o menos? Pues mira, como regla general, el coche que te quieras comprar, te pones en Google valoración, tablas, hacienda, coche, buscas tu modelo, tu año, con tu motor y con tu todo, te va a salir ahí valor venal del coche 10.000 euros. Pues el 35% del valor que te salga, en grandes rasgos, es lo que vas a tener que pagar en total. Entre aduanas, IVA, ITP, matriculación, etcétera, el 35% de ese número. Si no tienes que homologar. Que a lo mejor hay que te importas un coche que tienes que homologar algo de... Bueno, si viene con modificaciones, lo ideal es intentar homologar, o sea, traerte un coche que no esté modificado. Claro, porque o sea, que si no son más problemas todavía. Claro. Es lo ideal. Hay gente que sabe que está comprando un coche modificado y simplemente pues lo tiene en cuenta y dice, bueno, pues cuando me llegue a España compro la pieza que está modificada, se la quito por la original y tal. Y luego la vuelvo otra vez y tal, pues eso, los tejemanejes estos, ¿no? Pero yo me traje el coche, bueno, el mío realmente no está de serie, lleva un difusor cambiado y un escape, pero es solo la parte del silenciador. Y lo bueno del Lotus Elise es que como por debajo el coche es un fondo plano desde delante hasta atrás entero, tú levantas el coche en un elevador, miras por debajo, no hay nada que ver. No ves nada. Es una chapa entera. Claro. Entonces yo iba con lo de escape y dije, yo no sé esto tal y no sé qué, pero lo subieron ahí y dijeron, bueno, pues muy guapo. Total. Así que... Ostras, qué bueno. Pero lo que sí que te tardó un poco fue el tema de la matriculación, ¿no? Joder, un peñazo, la verdad, tardé 3 meses, tío. Lo primero, porque los coches que de Inglaterra, como conducen por el otro lado, los focos, los faros, apuntan al otro lado de la carretera y aquí para pasar la ITV tienes que hacer que apunten hacia el otro lado, ¿no? Claro. La mayoría de coches lo que tienes que hacer es comprar unos faros europeos y cambiarlos, ¿no? Lo bueno de los Lotus es que como fabricaron tan pocos coches, los que tienen el volante a la derecha y a la izquierda son todos iguales y los faros son iguales, simplemente quitándolos y moviendo una pestañita haces que el foco tire por un lado, hacia otro lado. Pero claro, descubrí eso una vez ya había desmontado todos los faros enteros. ¡Ostras! Y que dije, madre mía, tío, he montado aquí una para nada y tal. Pero bueno, sí. No te tocó cambiarlo. No, claro, me salió gratis por lo menos. Eso. Si es luego, si no tendría que haber comprado, los faros son muy caros. Sí, eso te iba a decir. En la mayoría de coches son caros los faros, sí. En el Lotus no sé, pero yo en el mío, en el Volkswagen EOS, o sea, en uno de los dos coches que tengo, creo que costaba 900 pavos un coche de hace no sé cuántos años. Todos los faros son caros, sí. Los del Lotus creo que valían, lo miré, como 1.300, una cosa así, cada faro. Cada faro. Y tienes que cambiar los dos. Entonces, menos mal que los de Lotus idearon eso para que apunten hacia el otro lado. Y luego, pues nada, mucho trámite, porque al final tienes que ir primero a aduanas, pagar las aduanas, tienes que ir a la ITV en la que tienes que presentar un montón de documentos. Muchas veces no te aceptan una ficha técnica del coche y entonces a mí lo que me pasó es que me pedían un COC, que es un certificado de conformidad, que lo tiene que emitir Lotus directamente desde su central en Inglaterra. Encima esto era en verano, estaban de vacaciones y ese papelito solo... A ver, pequeño corte, no sé ni ya ni por dónde estábamos, perdón. Pues nada, estaba contando todo lo de que a lo mejor tienes que dejar el coche parado hasta que consigas matricularlo y todo esto y tal. Es verdad que es un proceso que pues es un poco rollo, la verdad, y desde luego, en mi experiencia, nadie te lo pone fácil, ni las ITVs ni nada. Pero bueno, es cuestión de dar con una ITV que esté un poco por la labor. Y al final encontré una en la que eran majísimos y me ayudaron con todo. Y no me pusieron pegas, la verdad. ¿Dónde fue? ¿Se le puede decir? En Marchamalo. ¿En Marchamalo, la de Marchamalo? Sí, estuve en la de Guadalajara y me miraron con cara de...
¿Qué cojones no queremos hacerte esto, tío. estás trayendo? Sí, y me empezaron a pedir un mogollón de cosas absurdas, la verdad. Y en la de Marshmallow me dijeron, oye, traes el COC, el contrato de compra-venta, poco más y te lo hacemos. Y ya está. Bueno, es que, tío, eso Lo lógico, claro. es una tontería, pero ese tipo de cosas que al final, tío, o sea, mientras el coche no se desmorone o que tenga algo grave, Ya. yo entiendo, o sea, yo flipo cuando voy a Estados Unidos y ver los coches medio destruidos circulando por la calle. Destruidos o modificados a bueno, unos niveles o tan salvajes que dices, o sea, ahí coges un kart, le pones intermitentes y ya puedes circular por la calle, Tal cual, ¿sabes? increíble. Tío, de hecho, una vez en Chicago, yendo desde donde vivía nuestra prima a Chicago, nos encontramos un BRZ. Un BRZ, Sí, sí, sí. Un coche que aquí tiene un aleroncito y tal, un puto alerón que ocupaba el carril entero, Una mesa de picnic. que era como llevaba si ahí. hubieses puesto casi dos veces un coche y medio junto, enorme. Digo, pero ¿y este tío dónde coño va? Sí, sí. Pues Las cosas que puedes llevar allí no tienen ningún sentido, vamos. Aquí no te dejan ni cambiar las ruedas del coche. Tal cual, Estados Unidos es otro rollo. De hecho, joder, hablando de la rueda del coche, tengo un colega que tiene un ¿cómo se llama? ¿Un E36 es el primer M? Sí. ¿Que hubo? Bueno, hubo un E30 también. E30, perdón. El E30, súper viejo, súper bonito. No sabes lo que le costó que le pasen la ITV por las putas ruedas. Por las ruedas, tío. Porque tuvo que importarlas de no sé dónde, porque las que tenía, que era de su abuelo el coche, le llevaban un montón, el coche estaría más cristalizadas que la leche. Pero eran las originales y las que, o sea, las normales y corrientes que Ya. tenían con el coche. Pues por los estándares que hay ahora, no sé qué, no te lo pasaban. Y el tío tuvo que pedirlas a Alemania, no sé cuántos, le tardó en venir un mes y medio. Se le había pasado claro, el plazo de la ITV de reponerlas, se le había tenía- pasado, bueno, ya. una movida descomunal. Y digo, tío, o sea, para un coche que además, o sea, me refiero, no sé, pues ese tipo de cosas que a mí, yo es que las regulaciones con este tipo de cosas, o sea, Ya, entiendo ya. unos mínimos, unas cosas, pero Claro, yo entiendo que no puedes ir con un coche que sea inseguro, ¿no? O que lleve un cuchillo así apuntando hacia adelante por la Tal carretera, cual. ¿no? ¿Vale? Para no matar a la gente y tal, pero por lo demás, tío. tal cual. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente? O sea, ¿vas a vender ahora este? Sí. ¿Otro Lotus. Lotus? Es que, ¿sabes qué pasa? Una vez conduces un Lotus, tío, es que el resto de cosas te parecen aburridas, tío. Es una cosa tan radical, tan común. Es una experiencia de conducción muy, muy, muy divertida, tío. Muy divertida. Y te montas en cualquier otro coche y te parece como... Te parecen gigantes el resto de los coches, para empezar, porque los Lotus son muy pequeñitos, son muy bajitos. Y te parece que pesan muchísimo, que responden muy lento y tal. Y entonces, pues ahora lo que quiero es pasar, digamos, a lo que sería el Lotus más puro y más bestia de los que hay, que es el modelo Exige, la última generación, que es la tercera generación. Y pues bueno, este coche ya lleva un V6 de 350 caballos, pesa un poco más que el mío, porque al llevar un motor un poco más grande, será un coche un pelín más voluminoso. El mío pesa como 850 y el Exige V6 pesa como 1130, 120, una cosa así. Aún así, para los estándares de hoy en día es tremendamente ligero, o sea, es parecido a lo que debe pesar un Smart o algo así. Mira, es de hecho lo que pesa el Suzuki Swift, Sí, que lo venden ahora con 80 caballos atmosférico. claro, pues imagínate que tuviera 350. 300 de caballos, ¿sabes? Y va con el Swift ahí como un loco. Hostia, qué guay, tío. Y claro, y eso con la intención de importarlo, disfrutarlo, venderlo. Bueno, ¿Cómo? este espero quedármelo bastante más tiempo, ¿Ah, la sí? verdad. Sí, porque también es verdad que de este es como ya un poco mi techo ahora mismo, ¿sabes? O sea, porque ya por encima de eso, a nivel de performance, ya tienes que ir a Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, y yo de momento ahí no llego, ¿sabes? Bueno, ojo, te voy a hacer una pregunta, perdón, te voy a interrumpir. ¿Mejor Lotus que un Porsche 911 del 14, 16, que estarán más o menos, bueno, no sé qué precio tiene, el Lotus? Me saldría un poco más caro el 911, yo creo. El mantenimiento también me saldría mucho Bueno, más eso caro. seguro. Todo lo que son ruedas, frenos, pastillas de frenos, todo eso sería más caro. Y el 911, me encantan los 911, pero es un coche tan alemán, que está tan bien hecho, que está tan estudiado y tal, que yo creo que me parecería incluso un poco aburrido. Una versión de 911 normal, no hablamos Sí. de un GT3 o algo parecido, pero un 911 normal, un Carrera S, un 4S, una cosa de estas, es que me parecería aburrido, tío. ¿Tú La qué? verdad, yo creo que sí. Y aparte que
por mucho que me gusta el 911, la estética del Lotus Exige V6 A ver. me parece muchísimo más chulo. O sea, me gusta mucho más. Claro, La experiencia de conducción es mucho más divertida. El coche, el Exige es más rápido, comparado con un 911 normal. En línea recta, en curva, en circuito es superior. En lo que no lo es, pues es en lo que los Lotus pecan, que es para pesar tan poco no puedes tener lujos. Claro. El Porsche tiene todos los lujos que tú quieras, todo es cuero, todo es asientos calefactables, todo es cosas de estas, ¿no? El Lotus, nada, claro. nada. O sea, un Clio tiene más cosas. O sea, sí. Sí, eso tío, yo cuando estuvimos probándolo y tal, que lo dejaste, me sorprendió mucho. Bueno, lo primero que era bastante fácil conducirlo teniendo el volante al revés. Que a mí es una cosa que me rayaba un poco al principio, que digo, tío. A la mayoría de gente sí. Pero luego, en verdad, o sea, lo coges y, como, o sea, me refiero, si sabes cambiar marchas y sabes quitar el freno de mano, que yo no lo hice, pues claro, ahí funciona todo de puta madre como tiene que funcionar. Sí. Pero, pues eso, que me sorprendió mucho el entrar y decir... o sea, esto no, ¿sabes? No, es chapa, o sea, esto Claro. es chapa, todo es chapa, ¿sabes? Sí, Me pareció súper curioso. Y lo que sí que me gustó mucho, lo que tú comentabas de el tema de cómo se mueve, cómo reacciona, tal, me pareció un coche muy deportivo. Y de hecho te iba a preguntar, ¿no has pensado en meter el Lotus al circuito? Unas tandas. Lo he pensado, sí, lo he pensado, la verdad, pero no lo he llegado a hacer y ahora como está a la venta no me voy a meter al circuito porque en el circuito te puede pasar cualquier cosa Claro. y no estás asegurado ni nada. Entonces, con este ya no tengo pensado hacerlo porque ya no, pero con el siguiente sí que lo tendré que hacer. Además es que el siguiente es un coche todavía más enfocado a circuito, o sea, es un coche que está hecho para circuito, que lo puedes llevar por la calle, va a ser un poco incómodo por la calle, pero es un coche que donde brilla realmente es en el circuito. Y sí, pues antes o después lo acabaré haciendo. Aunque te tengo que decir que el circuito me da un poco de respeto. Nunca he corrido en circuito en mi vida, o sea, eso es lo único que he hecho, pues, lo típico, montar en cars y tal, y no sé qué, pero en circuito de coches nunca he entrado y me da cierto respeto, la verdad. Yo tengo colegas que sí que van bastante con los Miatas. ¿Te acuerdas que te dije el grupo este que tienen todos los Miatas, le han hecho swap al motor, tal, para tener el más tocho, incluso repros y demás, y se meten al circuito y también estos están un poco zumbadillos, todos, lo estarán viendo y dirán, pues efectivamente. O sea, yo estoy contigo, yo creo que la primera vez que me metiese al circuito alquilaría un coche. Sí, ¿no? O contratar a un profesor o algo que te vaya ayudando, te vaya dando pointers de cómo tienes que ir por aquí, por acá, tal. En el Jarama yo creo que hay una empresa que te da cursos de conducción. Sí, y que te alquilan coches Que te alquilan también. el coche. Sí. Que te gastas el doble, literalmente el doble. Porque a lo mejor te sale en vez de por, no sé cuánto cuesta ir al Jarama, pero por 300, me lo estoy inventando. Sí. Salir al Jarama Creo que es algo así, sí. te cuesta 600, pero yo creo que la primera vez lo vale. Luego ya... Yo creo que sí, sobre todo para una toma de contacto, no estar por ahí perdido y no cometer errores que salen muy caros, sobre todo. Sí, bueno, que eso... también, si te metes al circuito con un coche que vale 8.000 euros, pues un poco más eso igual. es todo lo que puedes perder, pero si te metes con uno que vale un dineral, pues el riesgo es distinto, ¿sabes? Eso, de hecho, yo estaba pensando en la comparación entre lo que me decías del poco peso, relación potencia-peso, meter al circuito y tal. Nosotros trabajamos con Ducati Valencia y tú sabes cuál es la Panigale, la V4. Sí, claro. ¿No? Vale, pues tenemos varios clientes que lo han comprado y tal. Es una moto que tiene el ratio de peso-potencia es mayor de peso, o sea, de mayor de potencia que de peso, es a 1 con algo. O sea, tiene más caballos que de kilos. Pesa 190 y algo, Y tiene 180 y 200 algo, y pico caballos. 200 con escape, 220 creo recordar, o 220 y poco. Qué barbaridad. Una locura, o sea, una locura. Yo veo la moto, además es una pena porque con el tema del Euribor y estas mierdas, el escape no suena, pero toda la potencia la tiene en la moto, que en cuanto subes revoluciones en primera, que vas a 160 en primera, ¿sabes? Qué salvajada, macho. Es una locura. Bueno, pues nos compró a mis clientes en Sevilla un tío, Bruno, que es piloto de aviones y tiene un GT3 y tal, y quería la moto única y exclusivamente para meterse al circuito. Ya. Y claro, él estaba, o sea, yo estaba súper convencido de meterse al circuito y yo estaba rayado diciendo, tío, te vas a meter en una moto de más de 30.000 pavos a circuito,
Bueno, que el tío ya se ha metido muchas veces y tal, pero yo he pensado y digo, tío, yo no me metería una moto de 30.000 pavos a circuito. A mí me daría respeto, desde luego. Como mínimo, cierto respeto, ¿sabes? Ostras. Por lo menos, sí. Hay que estar, bueno, a ver, no sé, supongo que es un mundo como no he estado nunca, tampoco lo puedo, pero supongo que una vez ya has entrado unas cuantas veces, tal, tienes una visión un poco más realista de cómo es esto y de cuán seguro o inseguro es, ¿no? Pero sí, a mí en algún momento la verdad que me gustaría meterlo en circuito, pero con cabeza, la verdad. No, el primer día no quiero batir ningún récord, desde luego. El récord de 200 a 0 más rápido, ¿te imaginas? Contra el muro. No, esos récords son mejor no batirlos. Sí, mejor no. No, pero eso mola mucho, tío. Siguiendo por el tema del motor, ahora pasamos al eléctrico. Eléctrico, ok. Vale. Tú, aparte de coche, tienes moto. Pero es moto eléctrica. Ah, bueno, sí. Bueno, porque subes además stories y tal, que está guapísimo. Sí. Nosotros que además venimos de una familia que todos hemos sido bastante moteros en algún momento y tal. Yo montaba mucho en moto de campo, tal. Tú montas en el campo, pero con una moto eléctrica. O sea, es el único de la familia que ha montado... Yo creo que probablemente soy el único dueño de un Lotus que las motos las prefiere eléctricas, tío. Que las prefieres eléctricas. Es como todo radicalmente contrario, o sea... Tal cual. Pues sí. A ver, yo es que vengo más del mundo de la bici que el de la moto, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado la bici, hacer descensos en bici, enduro en bici y todo esto, ¿no? Entonces... bueno, pues me cansé de pedalear, entonces lo primero que hice fue convertir una bici de descenso a eléctrica, le puse un motor de estos que van dentro de la rueda con una batería y tal, que corría bastante bien, pillaba como 70 o por ahí. Hostia, 70 con una bici, ¿eh? Sí, estaba muy bien, y lo bueno es que a mí lo que me gustaba era hacer descensos, pero claro, primero te lo tienes que pedalear para arriba, entonces con la bici esta subías ahí, bueno, pues era eléctrica. Y luego podías, entonces claro, yo en un día normal a lo mejor me hacía 1 o 2 bajadas y con la bici esta me hacía 50, claro. Porque era ilimitado, ¿no? Ya ves. Y entonces dije, oye, pues esto de las bicis eléctricas y tal está bastante guay y tal. Y entonces descubrí las Surrons, que en aquel momento se estaban poniendo muy de moda en Estados Unidos. Es una especie de híbrido entre una bici y una moto, no tienen pedales, pero es más o menos dimensiones de bici, digamos. Un poco más ancha, ¿no? Sí, bueno, con ruedas un poco más tirando a moto, pero muchas piezas como la suspensión, frenos y tal son prácticamente como las de bici y tal. Y la cosa es que pesan poquísimo, que es lo que tiene en común con el Lotus, y es que la moto pesa 40 kilos, 40-45 kilos, una cosa así, y que son tuneables hasta la muerte, que normalmente eso los coches eléctricos no es así, no puedes no puedes remapear nada, ni hacer una regla, nada, está todo capaz. Sí. En estas, como son cosas tan simples, al final la moto es una batería, una controladora y un motor eléctrico. Y puedes cambiarlos como quieras, programarlos como quieras, no es barato modificarlas, pero sí que es fácil. Y entonces, pues, la mía ahora mismo creo que tiene 4 veces la potencia de la que tenía de serie. Joder. Que eso en los coches es muy complicado, o sea, un coche de 200 caballos, hacer que tenga 800, tienes que cambiar un montón de cosas. Claro, multiplicar por 4 es una cosa muy loca, pero en estos cacharros es muy fácil. Y entonces tienes al final una motillo que es formato bici para ir por dentro del bosque, haciendo los circuitos de salto de las bicis, los descensos y todo esto, que pesa muy poco. Y luego tiene una potencia para el peso que tiene, que es descomunal. ¿Cuánto coge eso, por curiosidad? Sinceramente no he probado cuánto es la velocidad tope, porque no es un cacharro para ir, no es de velocidad punta. Ya. O sea, yo creo que podría coger 140, 150, algo así, pero yo no quiero ir a esa velocidad con esa motillo, sinceramente. Además es que eso, tío, me parece... O sea, mira, yo por ejemplo, o sea, cuando me dicen mis clientes en plan, oye, cógete una moto, tal, no sé qué, que damos un ride, no sé cuántos, tal... Digo, tío, yo eso donde disfruto más las motos es en el campo. Es que es para mí es lo más divertido con diferencia. Lo más divertido. Porque vas a 60, vas follado, porque el camino no te da más. Leche, claro. No te da más. Y no necesitas ir a 200 para sentir el... Buah, me pego un ostión, ¿sabes? Sí, justo. Tal cual es así, tío. Eso me mola mucho. Y... claro... y que las consecuencias en el campo también son mucho menores que en la carretera. Bueno, claro. Es decir, es bastante complicado matarte en el campo por ahí haciendo el cabra. Hombre, te puedes hacer cosas. Sí, te puedes hacer cosas. Y hacer... Claro, te puedes hacer cosas. Pero quiero decir que las consecuencias, yo normalmente cada vez que salgo a montar en moto, normalmente me caigo casi todas las veces, ¿sabes? Pero bueno, voy con mi peto, con mi casco y con mis cosas, te levantas, te haces un poco así y no pasa nada. Nunca me ha pasado nada, de hecho. Yo eso también lo digo siempre, digo, joder, es que lo máximo que te puede pasar en el campo es que te comas un árbol.
Yo me comí un árbol hace poco de eso. Sí. Que te veas un ostión que dicen, me cago en Dios. El árbol es lo peor que te puede pasar, porque Sí, el sí. árbol no se mueve. No, claro. Son duros los árboles. Sí, porque que saltes y te caigas y no sé qué, o sea, depende del salto, obviamente, si pegas un salto de la leche, pero claro, el problema es el árbol, que te encuentras un troncho ahí en medio que te pegas un ostión y del Sí. que te hace daño eres tú, desde luego. Y un problema también es la gente que pone alambres en los caminos y cosas así, tú. Eso me ha pasado dos serio? veces, Sí, en el Clavín me ha pasado, en la parte que está al lado de Valdeluz, 2 Sí. o 3 veces, no estoy seguro. ¿De que son cotos de caza y este tipo de cosas o qué? No, pero ya metido en otra zona que no es el coto de caza, me ha pasado 2 veces que alguien ha puesto un alambre como de, no sé, como una tira de acero, de estas que es muy finita, ¿no la ves? En plan, de un lado al otro del camino. No jodas tú. Y 2 veces me la he comido, tío. Y sales volando por encima de la moto. Claro. Bueno, lo peor es que hay gente, eso yo no lo he visto nunca, pero sí que he oído historias de tal que hay gente que las pone como a la altura del cuello, que eso ya me parece. Pero no. Eso es delito. Hombre, claro, eso es un atentado de homicidio. Pero. ¿Qué estaba diciendo? Eso, lo del el cable este. Sí, que es delito. Y las 2 veces que yo me lo comí estaba puesto pues como a la altura de donde termina, a la altura de la rueda de delante más o menos. Y sí, las 2 veces por encima de la moto. Hostia, eso... Las a ver, 2 veces. yo entiendo que eso será... No sé si por... Bueno, es que si es solo un hilo, eso es por tocar los huevos. O sea, no es por animales ni... No, claro, pues es que un hilo a esta altura del suelo, de lado al lado del camino, pues tú dirás, ¿para qué es eso? Para tocar los cojones. Hombre, claro. Bueno, eso... Sí. o sea, Hay muchas historias de estas, ¿eh? Sí, Y sí, a los sí. ciclistas también les pasan y tal. Y bueno, cantidad de vídeos, yo he visto 1000 vídeos online de motoristas y gente con las bicis que es que te revientas, o sea. Eso... a ver, que yo entiendo que al final eso es un terreno privado, tal, hay caminos que son públicos, pese a que pasen por este privado. Entonces, yo creo que la gente también se le va un poco la olla con ese tipo de cosas, ¿eh? Un poco bastante, yo creo, porque es que a mí la verdad que, bueno, pues me hice un poco de daño, te caes de la moto y tal, y no sé qué. Pero te puedes hacer un destrozo, macho. Total. Mira, te iba a preguntar ahora, cambiando un poco de tema ya, hablando un poquito más, mezclando finanzas, tú por ejemplo que sabes mucho de cripto y demás, yo soy un poco más negado. ¿Qué te parece? Esto ya es una cosa que he preguntado algunas veces, ¿no? en concesionarios y demás. ¿Qué te parece, sobre todo los concesionarios de segunda mano, y ahora creo que Mercedes también, que aceptan pagos en cripto por los coches? Eso es, de hecho estuve en el evento en el que lo anunciaron en Mobility Center en Madrid, el de Mercedes, porque iba allí, bueno, más gente del sector cripto y tal y nos invitaron. A mí me parece muy bien, la verdad, o sea, al final es una forma de pago que es, en mi opinión, muy útil. O sea, yo me encuentro en muchas situaciones en mi vida en las que si pudiera pagar en cripto sería todo más fácil. O sea, cuando me voy a comprar un coche al extranjero, cuando hay un tío que me tiene que pagar algo que vive en Latinoamérica, que vive en Estados Unidos, ¿qué tal? Yo si está la opción cripto siempre la cojo. ¿Por qué? Claro. Porque una vez te pagan, no necesitas otra garantía, digamos, de que se ha llevado el coche, no se ha llevado el coche. No, una vez te pagan ese dinero ya es tuyo y ya está. Entonces, no te pueden hacer ningún lío por ese lado. Es instantáneo. Claro. Las comisiones son nulas. O sea, tú puedes mandar 100 millones de euros en cripto a la otra punta del mundo y llega en 2 segundos, sabes que te va a llegar, queda registrado en la blockchain y la comisión es ridícula. Ridícula. En cambio, si tú tienes en el Santander 100 millones de euros y los tienes que mandar a un banco de No te dejan. Argentina, yo no lo he hecho nunca. No, pero seguro que no te dejan. Pero seguro que eso es una movida tremenda, la verdad. Y bueno, siempre cuando salen noticias de estas dicen, no, pues eso es gente que compra el coche en negro o que está haciendo cosas en negro, actividades ilegales o una cosa así. Y bueno, pues yo siempre les recuerdo que la moneda número 1 usada para actividades ilegales es el dólar. Con diferencia. Y la que eso te iba a segunda, preguntar. el euro. Y cripto está muy abajo en la lista, ¿sabes? Claro, es que eso te iba a preguntar, porque ahora es un poco más normal, o sea, Mercedes lo ha metido, pero o sea, cuando salimos de pandemia, que la gente durante pandemia empezó a usar más el tema cripto y tal, había concesionarios de segunda mano, además yo veía concesionarios de segunda mano premium que hasta a mí me lo parecían, porque no, ya te digo que yo no sé mucho de esto, yo decía, hostia, te vas a comprar un coche premium con cripto, a mí me parece un poco sospechoso. Ya, parece raro, ¿no? Sí, a mí me parecía un poco raro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que al público en general le parecía raro.
pero los que estábamos dentro lo entendíamos perfectamente. ¿Por qué? Porque era una época en la que había mogollón de gente en España y en el mundo que se acababa de forrar con las criptos. Claro. Y tenían una cantidad en pasta en criptos que flipas. Y entonces todos esos concesionarios vieron esa situación, además que es como lo típico de CryptoBro, en plan, gano dinero, me compro un Lambo, me compro un Mercedes, me compro el no sé qué, y todos estos concesionarios pues estuvieron al tanto, fueron listos y dijeron, oye, ahora te aceptamos cripto también. Realmente, pues sí, es una facilidad, pero que, o sea, que si tú tenías cripto, pues podías venderlas por euros y luego pagar en euros. Claro. Simplemente era como una facilidad pues que te daba el concesionario, además era como la gracia de, mira, me estoy comprando un Lambo en Bitcoin y tal. Y eso, ya porque no lo sé, a nivel legal es más coñazo comprar algo en... O sea, legalmente hablando digo de cosas en plan coches, o sea, cosas que tengas que declarar, que tengan que incluso justificar o que te hagan una inspección a Hacienda, ¿no? Y eso es más complicado o sea, a nivel que se queden los registros, no controla desde la parte de Hacienda y demás, o sea, ¿cómo es? Bueno, al final tampoco es tan distinto. O sea, si tú tienes un concesionario y estás vendiendo un coche por 20.000 euros, yo te pago los 20.000 euros en cripto, hacemos el papeleo que se hace por la compraventa del coche, pues no, pues el contrato, luego habrá que cambiarlo de nombre, la matriculación, etcétera. Y es todo más o menos igual. La cuestión es que si en algún momento Hacienda pues te inspecciona a ti como concesionario y te dice, oye, este dinero que te pagaron, ¿de dónde ha salido? No, pues es que este cliente me lo pagó en cripto y tal, y lo miran un poco más, pero tampoco es una cosa excesivamente complicada. O sea, y tampoco cambia tanto, la verdad. Mientras esté todo como declarado, entiendo que da igual que sea euros o que sea... Efectivamente. El problema supongo será cuando Hacienda te hace una inspección y le tengas que explicar, no, es que la blockchain y Bitcoin y tenía Solanas y las cambié por tal y no sé qué. Yo supongo que no será muy sencillo entenderse, ¿no? Pero bueno. Sí, sobre todo cuando te venga el típico... Al inspector de Hacienda me lo imagino como un señor mayor que está como muy cuadriculado en sus cosas, ¿no? O sea, si a mí yo creo que le costaría entender a un inspector o a la gente en general, ¿no? Que digo, oye, es que me dedico a hacer movidas online para concesionarios. Yeah. Digo, que me he comprado, ¿no? Que es que me he comprado un coche que cuesta 100.000 euros, que son no sé cuántos Bitcoin, que es un Bitcoin, sí. ¿Sabes? ¿Cómo que ¿sabes? Yo creo que no debe ser fácil. Sí que es verdad que yo tengo constancia de que hay algunos dentro de Hacienda que sí que les han formado y tal y entienden bastante el tema, pero no sé cuántos. Pero sé que hay algunos que sí que cada vez entienden el tema, claro. Y luego que piensa que hay veces que para Hacienda las criptos y la blockchain es casi algo positivo, porque al final es rastreable todo, ¿no? Y una vez tienen identificada tu wallet, ya pueden ver todo lo que has ido haciendo por todos lados. Entonces, pues sí, no sé hasta qué nivel todos entienden el tema o no, pero algunos hay seguro. Qué guay, qué guay. Te voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, pero quiero como que quede constancia, porque le has hecho varios vídeos además. ¿Tú crees que un coche es una inversión? No. Vale, ¿por qué? Depende de lo que te compres, ¿no? Vale, yo digo un coche normal, Ahora entramos en el otro, que esa es otra pregunta. No, o sea, bueno, depende de cómo lo mires, pero al final un coche es un pasivo que se va depreciando y que va sacando dinero de tu bolsillo todos los meses, todos los años, y en el momento en el que lo vendes y realizas la pérdida total por la depreciación del coche, es donde lo ves, ¿no? El coche, a no ser que sea un vehículo que utilizas para tu trabajo, tal, que entonces pues es como un activo para tu empresa porque te permite realizar tu actividad, tal, no sé qué, pero el coche personal utilitario es algo que saca dinero de tu bolsillo y es un pasivo, ya está. Lo que pasa que, pues bueno, esto no quiere decir que sea malo, es decir, hay muchas cosas que son pasivos, o sea, comprarme ropa es un pasivo, ¿por qué? Porque la ropa de segunda mano no vale nada, pero bueno, es que necesito ropa. Claro. Y la comida cuando me la como ya no vale nada tampoco, pero es que necesito comida, ¿sabes? No quiere decir que sea algo necesariamente malo, pero es un pasivo. Claro, porque había un ratio, creo que lo vi en uno de tus vídeos, más o menos, o sea, entiendo que habría que ver los cálculos y tal, o sea, ¿cuánto sería el porcentaje que te debería costar el coche o lo que tienes que pagar mensualmente por el coche según lo que ganes? ¿Eso es lo que te quiero decir? No me acuerdo que hice ese vídeo, a lo mejor es hace mucho, la verdad. Sí, lo vi hace bastante. Yo en términos generales lo que digo siempre es cómprate un coche que puedas pagar al contado. Al contado. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque no es como una hipoteca de una casa. La hipoteca es, por ejemplo, la financiación más barata que vas a conseguir en tu vida. En cambio, un préstamo para financiar un coche, no. La de media, los préstamos para financiar un coche están entre el 7 y el 9% de interés. Incluso más altos, los he visto también. Sí. Entonces, desde un punto de vista financiero, lo que miramos siempre es, oye, yo tengo aquí un dinero,
Si lo invierto ese dinero, ¿qué rentabilidad puedo conseguir? Pues a lo mejor invirtiéndolo en los mercados pues puedo conseguir en torno a un 8 o un 9%. Si yo invirtiendo mi dinero puedo conseguir un 8 o 9%, ¿por qué voy a financiar algo al 7, 8 o 9%? No tiene ningún sentido, porque si fuera el 3% y entonces yo ese dinero, en vez de gastarlo en el coche, financio el coche al 3%, invierto, consigo un 9%, pues entre el 3 y el 9 se me queda un 6 de diferencia para mí. Claro. En cambio, con el coche no tienes ese margen porque ya de por sí estás pagando un tipo de interés muy alto. Claro. Entonces, para mí es algo que no tiene sentido. En la mayoría de los casos, de nuevo, si tienes una empresa, es un coche de empresa, tal, puede tener sentido porque puedes desgravar, tal y cual, todo eso, ¿no? Pero en mi opinión, la mejor forma de comprar un coche es al contado, el que te puedas permitir. Y yo pues soy más partidario de comprar de segunda mano porque la depreciación del coche ya te la ha pagado el que lo compró nuevo. Primero, claro. Que, bueno, pues al final si ves la curva de depreciación de un coche es así, ¿no? El primer año es el que más se deprecia, el segundo que más se deprecia y tal, y luego llega un momento a partir de los 5 años en el que se va depreciando pero muy poquito a poco. Y ese es el periodo en el que menos dinero vas a perder por el coche. Claro. Eso, por ejemplo, estamos hablando fuera de cámaras antes de él, de Roger. En una de las mentorías y tal teníamos varios que un chico, Nacho, que perdió el coche en la Dana y estamos hablando de comprar el coche, yo justo me estaba que tenía que comprarme el segundo coche y tal, y él me dijo, creo que nos dijo algo en plan que era como yo me compro un coche que pueda pagar 3 veces. Bueno, también es una regla que puede ser. Por si lo pierdo, por si no sé qué, tal. Y eso fue algo que hice yo, y yo voy a añadir un apunte, trabajando mucho con concesionarios, comprar un coche de primera mano en pocos casos es rentable, o sea que te compres un clase G, Claro, que entonces ejemplo, lo vendes por 50.000 euros más. Sí, ¿vale? o un Ferrari de alguna edición especial, ahí que sea, un SP3, un Daytona, una cosa de estas. Todo lo que sea limitado, esto es como en los relojes, por ejemplo, todo lo que sea limitado está genial, todo lo que no es limitado está jodido. Claro. Y como la mayoría de gente nos compramos coches, bueno, algunos más, otros menos, que bueno, pues son normales, digamos. Yo lo que siempre recomiendo a la gente es que si necesitas un coche que a largo plazo, o sea, mantenerlo a largo plazo, yo por ejemplo los coches que me he comprado sé que en 5 o 6 años lo voy a vender. Sí. Y asumo y más o menos calculo lo que me va a costar y tal. Yo lo que suelo recomendar a la gente es que si quieres un coche para mantenerlo en el tiempo, te compres no es un kilómetro cero, sino es un coche venido de ocasión, o sea, de multiopción, perdón. Eso de ocasión, venido de multiopción. Sí. De lo típico que te ofrecen ahora en la mayoría de concesionarios y que suele estar muy bien, de hecho, que lo usas 3 años o 4 años y lo devuelves, y te lo cambias, ¿no? Te lo quedas o lo que sea. Pues mucha gente, de hecho mi coche, el último que compré, el Mazda, fue así y me salió 10.000 euros más barato. 10.000 euros. 10.000 euros más barato, ¿vale? Una locura, además con varios extras que no suelen llevar y tal. Claro, ¿qué pasa? Que era una señora mayor que lo había usado durante 28.000 kilómetros y 3 años, acaba de cumplir los 3 años, y claro, pues renovaban el coche. Lo pusieron a la venta, a mí me costó concretamente 24.999 euros, no, 900 euros, sino 99, y nuevo ese mismo coche, no de la nueva versión que justo había salido, sino del anterior, del mi modelo, costaba 35.000, sin extras como el tema de... Y la parte gorda de la depreciación ya te la has quitado tú. Claro, entonces yo ese lo he comprado pensando en eso. Y además, lo que tú decías con el tema de invertir y a mí, igual que a todo el mundo, no nos gusta descapitalizarnos. Yeah. Entonces yo busqué un punto en el que yo cogiese un préstamo lo suficiente grande como para que me cubriese la mayoría del coche, sin descapitalizarme, para poder invertir por otro lado y paliar No, es que claro, tú también tienes que tener en cuenta que yo lo que digo es para la persona normal, pero tú, por ejemplo, eres una persona que puedes invertir en bolsa, pero también tienes que invertir en tu negocio. Claro, bueno. Y normalmente invertir en tu negocio suele ser la inversión más rentable que puedes hacer, ¿no? Sí. Entonces ahí siempre hay casuísticas distintas. Pero no como, mira, quiero invertir y esto me parece más divertido que la bolsa, entonces invierto en esto. No, en plan, yo creo que si quieres invertir en un coche tienes que ser un tío que te gusten mucho los coches, que entiendas mucho de coches, que te hayas estudiado mucho el tema. O sea, porque yo conozco, bueno, no conozco, pero he visto muchos casos de típica persona con dinero que se va a un concesionario multimarca de lujo, ¿no? En el que tienen Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, y le venden la moto de, no, tu Ferrari 488 o tu F8 Tributo, como es un Ferrari muy especial, dentro de un año seguro que vale más dinero.
Oye, mira, es un coche que han fabricado tropecientos mil de estos. Yo te puedo asegurar que no va a valer más dinero el año que viene. Es que si pero no se lo claro, quedaría si no el te lo has, compraventa. claro, si no te lo has estudiado tú, si no sabes tal, dices, ¿sabes? Un Ferrari, pues no, eso no funciona así. Entonces yo creo que invertir en coches como tal, yo creo que está bien si eres un tío que eres entusiasta, ¿cómo se dice? Entusiasta. Entusiasta de los coches, que te lo has estudiado bien. O sea, yo por ejemplo con el Lotus, pues es que a mí me enseñas una foto de un Lotus y te puedo decir todas las opciones que lleva el coche, Ya ves. el año en el que se fabricó, cómo se llama el color de ese color de la pintura en concreto, en plan, me lo sé todo. Claro. Pero no es porque lo vea como una inversión, sino porque es como, digamos, parte de mi pasión, es uno de mis hobbies, ¿no? Entonces yo no lo veo en general como, pues tengo que diversificar, no solo voy a invertir en bolsa, pues venga, me meto en esto de los coches que parece divertido, ¿no? Claro. Yo no lo veo así, y simplemente lo veo como una forma de tener un hobby que te salga gratis, ¿no? Pues yo hasta ahora he tenido sobre todo motos y este coche, y de momento pues todo me ha salido gratis, que es lo bueno. Porque claro, había gente que me decía, oye, ¿te vas a comprar un Lotus, tal, un poco caro, tal, y no sé qué? Pero digo, pues si es que si me compro un Seat Ibiza por 25.000 euros, lo tengo 2 años, voy a perder 10.000 euros solo en depreciación más el resto de gastos que tenga el coche, y en cambio los Lotus, por ejemplo, es que llevan valiendo lo mismo los últimos 20 años. Sí, bueno, lo mismo, coches... subiendo un poquito, poco a poco, no mucho, pero es que vale lo mismo. Puedes tener 1 o 2 años y a los 2 años lo vuelves a vender por lo mismo que te ha costado, un pelín más, a lo mejor un pelín menos, depende de lo que hayas hecho, y ya está. Entonces yo sí que creo que hay buenas inversiones. También te digo, las buenas inversiones en el mundo de los coches están en los coches hiper mega caros. O sea, hablamos de McLaren F1 250 GTO, el cosas 250 muy raras. GT California, claro, estas cosas que son bastante inalcanzables para la mayoría. Pero yo lo veo más bien como una forma de poder disfrutar de tu hobby y que no te salga muy caro, que te salga gratis o que ganes un pelín. Y ya está. Eso, por ejemplo, lo hicieron mucho mis compis los de los Miatas. Tengo uno en concreto, Cristian, que el tío se ha comprado muchos y los ha vendido porque los compró cuando estaban baratos. Le encantan los Miatas. Yo un mundo que yo creo que tenía 3 o 4. Sí. O sea, en el mismo tiempo, y estaba reparando 2 a la vez, o sea, cosas de esas. Y compra, o sea, esta hora, no sé si ha vendido uno o tal, que me dijo, me costó alrededor de los 3.000 y estoy vendiendo alrededor de los 8.000. Joder. Claro, haciéndole todo él, o sea, Claro. porque le gusta, le dedica el tiempo, y es uno de los casos más random que he visto. O sea, Claro. no es lo normal. Claro, pero es un tío que es entusiasta de los coches de verdad, que le apasionan, que lo obsesionan, sabe hacerle todo él, tal. Eso es. Sabe comprarlos, sabe venderlos. Eso es. Última pregunta. Y volviendo un poco a los coches, simplemente por saber tu opinión, porque además yo creo que esto se lo voy a preguntar a la mayoría de gente. ¿Coches eléctricos para ti, sí o no? ¿Combustión, eléctricos, qué prefieres? A ver, a mí es que me parece tan aburrido que... Lleva una O sea, moto eléctrica. yo no lo veo mal, pues por ejemplo, un coche para el día a día, si puedes cargarlo en casa. Si puedes cargarlo en casa, para el día a día, pues un coche silencioso, más o menos cómodo, que a lo mejor más o menos conduce por ti y tal. Yo no lo veo mal, pero no puede ser tu único coche, tienes que poder cargarlo en casa. Si te gustan los coches tienes que tener otro divertido porque si no te vas a morir del asco. Y entonces yo creo que no es para todo el mundo. O sea, yo incluso si tuviera una casa estilo chalet en el que pudiera ponerle el cargador y tener mis otros coches, pues a lo mejor sí que tendría uno. Pero claro, para la mayoría de personas es complicado. Eso, bueno, has dicho que no es divertido, pero ¿te acuerdas cuando probamos el Mustang Tenía Mach-E 500 caballos. GT? Sí. Cuando eran 500 caballos y el 0 a Sí. 100 en 2,8, no, 3,2. Sí, algo así. 3,2. Que... Tengo que decir que los primeros 20 minutos iba cagado encima, ¿eh? Sí. Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando salimos del concesionario que iba yo conduciendo, Sí. una pizca le di, una Buah, pizca, es que me acuerdo cuando salimos. y dije, tú, esto es peligroso, Esto es muy peligroso. Esto es peligroso, nos vamos a matar con esto. Madre. Luego sí que es verdad que ya cuando ya llevamos un rato tal y conduciendo tal, ya es como que te acostumbras, te lo esperas, y es manejable y no es para tanto y tal, no sé qué. Pero es verdad que el primer rato dices, madre de Dios, ¿cómo es posible que esto sea legal para llevarlo por la calle? A mí me pareció una pasada. Yo, o sea, que cuando lo estuve conduciendo y tal, lo estuve probando, me pareció increíble que un bicho además tan grande... Dinámicamente iba bastante bien, Era además, muy bien. ¿eh? Sí. Además, creo que ahora el Mustang, el Mach-E, es el único que tiene conducción autónoma en España.
Sí. Ah, es verdad, que se lo aprobaron hace ¿Lo has 6 visto? meses o por ahí. Sí, sí, Pues sí, de sí. hecho ahora han hecho una campaña y tal en For España que han invitado a varios influencers de motor y tal a que estén con el coche. Además creo que han subido uno de prensa que lo han rodado por todo el mundo. Sí. Y sale la peña, en plan, pues eso, conduciendo, además uno saliendo a 130, en plan, y va solo, en plan, o sea, incluso no te ajusta a la legalidad, ¿no? Me parece muy curioso. Me parece súper guapo. Ya la última pregunta, porque ya se me ha ocurrido a partir de lo que hemos hablado, ¿qué te parece a ti el tema de, para concesionarios, no para marcas, para concesionarios hacer colaboraciones o trabajar con influencers y tal? Porque yo lo estoy viendo, yo te digo mi perspectiva, lo estoy intentando fomentar en mis clientes porque grupos grandes de automoción están cogiendo ahora mismo varios influencers de motor, periodistas de motor, que trabajan exclusivamente con ellos. Con los grupos de concesionarios, no con las marcas, ¿eh? Ya. Entonces, ¿qué te parece a ti? Que al final tú eres influencer de otro tipo, pero de este estilo. Mira, yo lo que veo es que a mí me gustan los coches, tengo muchos amigos que me gustan que nos gustan los coches, y ya nunca hablamos ni de mira en la revista esta del motor que he visto, nunca. Mira en este programa de tal, nunca. Siempre es mira este vídeo de Instagram, mira este vídeo de YouTube, de este youtuber que me gusta, de este tío que sube vídeos a TikTok y me gusta, siempre. Cuando era pequeño no era así, era Top Gear, que era famoso, Jeremy Clarkson era mi cosa favorita, tal y no sé qué, las revistas de motor de tal y de no sé cuántos, pero eso ya no es la realidad. Entonces el alcance y los ojos están en las redes sociales y pues, si quieres vender es donde tienes que estar, pero en el sector de los coches, en el sector de la moda, en el sector del que vende pepinos y en el sector del que vende páginas web y de lo que sea, o sea, eso es todo así. Totalmente. Pues nada, yo creo que ha quedado un podcast bastante completo, ¿eh? Yo creo que sí, muchas cosas hemos tratado. Pues nada, tío, mil gracias. A ti, tío.